Desde el recinto ferial Parque José Martí del 18 al 22 de mayo, 30ª Feria del Libro en Cienfuegos. ¡Te esperamos! Hola, ya estamos de vuelta en la sala de entrevistas de Jagua TV, canal de streaming de la cultura en Cienfuegos. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros a esta hora. Está terminando la semana. Durante los últimos días hemos estado compartiendo con usted los títulos que la editorial Mecenas va a presentar en la Feria Internacional del Libro cuando llegue ese suceso cultural a nuestra provincia, a nuestra ciudad de Cienfuegos. Esto ocurrirá a partir del día 18 de este mes y la feria se extenderá hasta el 22. Bueno, serán aproximadamente 4 o 5 días que dure esta fiesta de la literatura en Cienfuegos. Hemos hablado ya de varios títulos. Hoy le propongo conversar sobre los clubes revolucionarios en las villas occidentales. Otro de los títulos, Premio Florentino Morales, investigación histórica importantísima, y es por eso que voy a recibir y a conversar con mis invitados que han tenido la amabilidad de llegar hasta Jagua TV. Como usted sabe, estamos en la Biblioteca Provincial de Cienfuegos. Bienvenido Lefi José Domínguez, investigador, escritor también, y bienvenida a la doctora en Ciencias Nereida Moya, profesora titular de la Universidad de Cienfuegos y una de las autoras de este libro del que vamos a hablar en esta emisión. Muchas gracias por llegarse hasta aquí. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti, Ángel, por la invitación. Qué bueno, ya hemos visto, ustedes han estado presentando el libro ya en otros espacios y qué bueno porque permite eso que tenga mayor alcance y llegue a más público, más personas sepan de esta opción. Pero Lesbi, yo sé que la presentación ha estado a cargo sobre todo de ti, tú has estado a cargo de la presentación en varios de estos espacios y por eso me gustaría comenzar. ¿Cuán importante es dedicarle tiempo a investigar los clubes revolucionarios en esta parte del país? Bueno, buenas Ángel, ante todo, y muy agradecido por la invitación y muy agradecido además al libro, a Ediciones Mecenas, a las autoridades de la cultura en Cienfuegos por haber pensado en mi persona para presentar un texto tan importante como este, devenido del quehacer de la investigación histórica de la región central del país, que tiene por supuesto su mayor centro en la investigación que se lleva adelante en la carrera de historia de nuestra Universidad de Cienfuegos. Es importante investigar la labor de los clubes revolucionarios porque en ocasiones solamente nos quedamos en que existieron los clubes revolucionarios y que hicieron los clubes revolucionarios, y más allá de eso también solamente nos situamos en los clubes revolucionarios que se crearon en el extranjero, fundamentalmente los que funcionaron en Estados Unidos y no los que se crearon hacia el interior del país y sobre todo en este caso en el centro del país, donde las villas occidentales, como bien se puede explicar, son los territorios de Cienfuegos, Santa Clara y Sagua la Grande. Hacia esas tres regiones históricas y a los clubes revolucionarios que entre 1895 y 1898 funcionaron en estas regiones va dedicado este texto de la actualmente ya máster en Ciencias Históricas, graduada licenciada en nuestra carrera de licenciatura en Historia, Adriana Mani, y nuestra queridísima doctora en Ciencia y profesora titular Nereida Moya Padilla.
pero sobre todo lo más importante es cómo Adriana y cómo Nereida logran colocar los clubes dentro del contexto de la guerra del 95. Un contexto que va más allá de lo que la contienda bélica como tal significa durante esos años, sino un contexto de una región central que está padeciendo mucho más que la contienda bélica. Y estamos hablando, por ejemplo, de una crisis en Santa Clara prolongada desde la propia culminación de la guerra de 68 y que no logra prácticamente recuperarse. Y así sucesivamente, realidades que se van suscitando durante estos años, como la propia reconcentración dictada por Valeriano Weyler Nicolau, entonces capitán general de la isla de Cuba, que como todos conocemos obliga al sector campesino del país en aquel momento a refugiarse en poblados y ciudades para casualmente restarle apoyo logístico a el Ejército Libertador, y como también esos clubes revolucionarios se desdoblan y no solo están apoyando todas las necesidades del Ejército Libertador en la Manigua, sino que también están colaborando con la alimentación, con el habituallamiento, con la situación de penuria que están pasando estos reconcentrados en los poblados y en las ciudades. Es realmente meritoria la labor, porque nos dan a conocer todo un grupo de patriotas también del 95 que no son reconocidos dentro de los patriotas más conocidos de la gesta. Pondré palabras de una de sus autoras en mi boca cuando dice realmente que aborda aspectos de la historia de la gente sin historia, y es muy cierto. Unos menos conocidos, otros un poco más conocidos, y valga la redundancia, en el mejor sentido de la palabra, pero no son los habituales dentro de dentro de lo que la historiografía ha tratado realmente como personalidades dentro de la guerra del 95. Y esto es otro aporte entonces. Esto es otro aporte del libro. Además de decir que para mí, lejos de todo el aporte, y valga la redundancia, histórico del cual te estoy ahondando, el libro tiene el gran mérito de poseer un lenguaje exquisito en el sentido de ser un lenguaje sencillo, ameno. El libro te invita a leer, el libro te seduce, te engancha, como se dice popularmente. Sigues la lectura, sigues un hilo conductor lógico muy sencillo, muy fresco, y realmente yo en la presentación lo dije y lo vuelvo a repetir de nuevo: es un libro que puede consumir para entender realmente la labor de los clubes revolucionarios en Santa Clara, en Cienfuegos y en Sabana Grande, cualquier persona que posea cualquier nivel cultural, sin ningún tipo de problema, que estoy seguro que aunque está hecho desde la academia, va a ser comprensible en toda su magnitud. Pues qué bueno contar entonces con este título, ojalá que esté al alcance de todos los cienfuegueros y de las personas que después en otras plazas de la cultura cubana puedan adquirirlo. ¿Cómo fue, Nereida, este trabajo de reconstruir lo que fueron los clubes, el aporte, estas figuras un poco desconocidas hasta el momento? ¿Cómo fue enfrentarse a toda esa bibliografía? ¿Cómo fue la investigación? Bueno, en primer lugar debo destacar que afortunadamente para mí este trabajo nace de una tesis de diploma para la graduación en licenciatura en Historia. Esta estudiante, Adriana Mani Benítez, se acerca a mí para la tutoría y comenzamos a trabajar juntas en el proceso de investigación. Comenzamos a buscar aquellas fuentes en los archivos, en las bibliotecas. Ya ella traía una idea sobre el tema que quería abordar, pero después, bueno, tuvimos que seguir puliendo esa primera idea. Para mí fue maravilloso realmente los hallazgos que ella en su función y en su labor de historiadora fue haciendo. El acompañamiento para mí, debo decirlo, fue verdaderamente fácil en la medida en que es una persona que le gusta mucho la historia, pero que además había ya pulido en toda su actividad todo el método de la investigación. Acompañar a Diana fue para mí verdaderamente un gusto y me permitió también buscar
indagar otros elementos. Desde la teoría nosotros trabajamos mucho el tema de que estábamos trabajando una idea que era básica para el conocimiento de la historia. Como decía mi colega Leslie, las personas conocen los clubes y saben que los clubes fueron fundamentales, pero lo que las personas no se identifican es con los clubes, en el sentido de que quedan las altas figuras, aquellos que fueron, por decirle, los líderes del proceso revolucionario como actores fundamentales de todo el proceso, y no se visualiza entonces aquella gran masa de hombres y mujeres que participaron. En la presentación también nosotros abordábamos allí cómo muchas mujeres formaron los clubes revolucionarios. Y eso fue un elemento esencial. Muchas personas que tenían un determinado nivel económico, que pertenecían a una clase social, pudiéramos decir, de la primera burguesía criolla, esta inicial cubana, fueron partícipes de la conformación de los clubes y se desprendían de sus recursos para conformar los clubes como tal. Y otro elemento importante fue el poner, pudiéramos decir, no es porque no se conociera, sino por socializar un poco más esta noción que decía mi colega de las villas occidentales. Es decir, esa mirada que nos las complementó mucho el historiador cienfueguero también, Orlando García Martínez, fue otra de las ideas que nosotros seguimos alimentando en la redacción del texto. Debo también destacar el trabajo editorial, el trabajo de presentación del libro, que para nosotros fue muy interesante, y el trabajo del editorial que en sentido general acompañó toda la producción. ¿Estás satisfecha con el Sí, libro? muy satisfecha, muy contenta, la verdad. Qué bueno. Porque estamos socializando. Aquí puede encontrarse un apellido, unos nombres y apellidos, y usted puede decir, bueno, pues ahí están mis antepasados, ahí están mis abuelos de origen campesino o de origen o personas que hayan sido tal vez hasta incluso esclavos, pero que están conformando esa nueva hornada que logró la revolución, porque también, y es parte de la teoría, son los grandes hombres los que la dirigen, pero la historia es una construcción de toda Por la supuesto, sociedad. una nueva mirada, sobre todo, Nereida, a esta parte de nuestra historia, donde podemos encontrar buena parte de las raíces de esta zona del país. Qué bueno tenerlos a los dos aquí, qué bueno contar con este título que ha publicado la editorial Mecenas y que nos propone para la Feria del Libro. Me decías, Leslie, algo muy interesante y tiene que ver con el lenguaje ameno, con el lenguaje sencillo, que no quiere decir simple, que tiene el libro, aunque está hecho desde la academia. ¿Cuán importante es que la historia pueda ser transmitida de esta manera para que cada día llegue a más personas que encuentran quizás en otros modos de escribir o de contar la historia, elementos que la hacen más difícil de comprenderla? Bueno, es vital. Lo que estamos hablando es, sin lugar a dudas, y voy a ser reiterativo, vital. En ocasiones los historiadores escribimos un poco en bloque, ¿no? Es decir, son bloques, no escribimos algo que sea más potable, más digerible, un poco más suave, vamos a decir este término para que se me pueda entender. Y el libro es un ejemplo fehaciente de ello. Es decir, se puede perfectamente escribir historia de esa forma para un gran público que necesitamos además que consuma y que lea historia. Hoy queremos reafirmar valores, hoy queremos reafirmar principios, convicciones, actitudes. Hoy tenemos una batalla en las redes, casualmente porque estamos transmitiendo bastante compleja, bastante difícil, y en ocasiones, o en ocasiones no es en ocasiones, no hay mejor conocimiento ni mejor arma con que librar batallas que saber historia y saber explicar la historia y saber comunicar la historia. El individuo que conoce su historia es una persona que sabe perfectamente hasta dónde está siendo timado o no, y hasta dónde lo que le están diciendo es cierto o no, cuando hoy realmente, lamentablemente, tenemos en las redes un grupo de personas y de instituciones que se dedican a manipular la historia. Efectivamente, fíjense, muchas veces repetimos algo y se convierte en cliché, y las personas ya cuando huele a cliché, como decimos en buen cubano popularmente, bueno, eso sí,
pero cuán importante es conocer la historia para comprender el presente. Siempre lo decimos y se convierte en cliché, pero cuán importante. No, es importante, Angelito, porque la historia es quien te dice quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Y ahí tu sentido de identidad. Si tú no entiendes tu pasado, tú no puedes entender tu presente y no puedes tampoco avisorar tu futuro. Vaya, sin ser oráculo, porque la historia no es oráculo, por supuesto. No quiero, pero tú puedes avisorar naturalmente el futuro en muchas cuestiones. Los que somos ciencistas sociales podemos ver los ritmos sociales, tanto asonantes, como lo clasifico yo, como disonantes en un momento determinado. ¿Y qué te permite ver eso? La historia, la interpretación de las ciencias sociales. Quizás otra persona que no sea de las ciencias sociales no vea realmente esos ritmos, pero sin lugar a dudas, el que sí lo conoce ha leído historia a profundidad, sin siquiera ser historiador, sino simplemente ser una persona culta, se da cuenta de lo que estamos hablando. Y como ciencia social realmente se necesita conocer la historia, porque un individuo con historia es un individuo con patria, es un individuo con identidad, es un individuo con autonomía, con libertad. Es un individuo con pensamiento universal. Eso te dota la historia, un pensamiento universal, más allá de, porque te permite no solo abarcar lo que en tu patria grande, como tu nación, o tu patria chica, como tu región o localidad, te posibilita adquirir a ese amor, sino también al mundo en que vives. Y tienes un nivel de interpretación, por supuesto, y un nivel de vislumbrar mucho más amplio que quizás otras ciencias en ese sentido, ¿no? Sin pensar tampoco para nada que la historia es ahora el ombligo del mundo en ese sentido. Pero sí es una herramienta muy importante. Pero es una herramienta muy importante y a la cual tenemos que acudir constantemente. Efectivamente, qué bueno, Nereida, que se estimule en la carrera de historia de la Universidad de Cienfuegos trabajos de este tipo, la investigación histórica tan importante que resulta muchas veces en libros publicados por nuestras editoriales. Qué bueno. Sí, es muy importante. De hecho, la carrera desde los primeros años ha tenido una producción interesante. Nosotros tenemos, además de este libro, que es uno de los últimos, otros autores, muchachos jóvenes que han salido de la producción de la carrera y que ha sido vital porque han ido recaudando información que no llevan a un desmontaje de la historia, porque de lo que se trata es de una profundización desde los hechos, desde el propio entorno y desde que las personas puedan reconocerse, como hemos estado hablando acá. Por ejemplo, hay una cosa y es el orgullo cienfueguero. Los cienfuegueros tenemos aquella manera de sentirnos por las características de nuestro entorno, las bellezas naturales, pero también, por ejemplo, Fidel dijo en un momento, Cienfuegos nunca, o los cienfuegueros nunca han fallado. Y yo quisiera reconocer aquí, por ejemplo, en una de las cartas que envía José Martí en este proceso de conformación de los clubes revolucionarios a Gerardo Castellano, le dice: las villas es de donde personalmente he recibido pruebas más numerosas de la preparación del espíritu público de la guerra. Desagüe menos, aunque Emilio Núñez, si usted lo ve allá o yo lo veo aquí, nos dirá la verdad, y sé que en el ingenio de Rafael Alfonso hay un viejito muy útil y dispuesto y más gente del campo que él conoce. De Villa Clara usted sabe más que yo, pero he de decirle de Cienfuegos. Creí al principio que allí solo mostraba simpatía decisiva el elemento humilde de la población, donde hay verdadero entusiasmo, aunque no sé si Federico Sayas es tan fervoroso como me lo pintan, ni si Luis Llero es hombre de fiar y de tino, todo lo cual le toca a usted. A las villas, a la dirección que usted me diga, le enviaré la lista corregida que quedó en traerme a Agapito Loza. Los conocen Cienfuegos, su buen grupo de 15 de personas propias, pero a mí me conta por otro que en el campo hay mucha y franca disposición. Es decir, está desde aquella época los cienfuegueros, no solo los de origen humilde, sino aquellos que fueron capaces de quitarse lo que poseían para aportarlo a los clubes, han sido revolucionarios que han... Fue la manera que encontraron para aportar a ese proceso revolucionario en busca de Y no quiero dejar de resaltar el papel de la mujer. Las mujeres fueron creadoras de los clubes, las mujeres fueron presidentas de clubes, las mujeres fueron secretarias de clubes y fueron capaces de acompañar a los hombres en esa importante tarea.
Bueno, pues, Lesbi, ¿me querías decir? Y de quitarse sus alhajas y donarlos para la causa de la Despojarse de sus revolución, riquezas. tanto cienfuegueras como santaclareñas y sagüeras. Así. Y eso dice mucho de nuestras mujeres. Mucho dice de nuestras mujeres. Bueno, Eso es vital. Muchísimas gracias a los dos entonces por acompañarme en esta sala de entrevistas de Jagua TV y esperemos que comience la feria el día 18. Seguramente la invitación está para que busquemos este título. Lo vamos a buscar. Muy interesante. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias, Angelito. Gracias. Bueno, así casi estamos llegando al final. Hemos estado conversando con Lesbi José Domínguez, investigador histórico, con la doctora en Ciencias Nereida Moya, profesora titular de la Universidad de Cienfuegos y también autora de Los Clubes Revolucionarios en las Villas Occidentales. Este título que propone la editorial Mecenas para la Feria del Libro. La Feria del Libro comienza el día 18. Ahí se desata esta fiesta de la literatura en Cienfuegos y ahí nos vemos en las principales plazas de esta ciudad. La semana próxima, el lunes, volvemos a nuestra sala de entrevistas, siempre en el horario de la tarde, con nuevos autores, con nuevos investigadores que presentan títulos y usted podrá conocer de otras opciones de nuestra editorial para la fiesta de la literatura en esta ciudad, en esta provincia del centro sur de Cuba. Hasta entonces nos vemos. Gracias por compartir nuestros contenidos y como siempre ayude a otras personas a saber qué hacen nuestros artistas e intelectuales, qué pasa con la cultura cienfueguera. Nos vemos. Así que las gracias al colectivo de Jagua TV que me acompaña, al equipo técnico Capel, como siempre, a cargo de la producción general. Aquí están los muchachos listos, siempre para ponerlo a usted al tanto de lo que ocurre aquí en materia de acontecer cultural. Nos vemos el próximo lunes.